genocidas que desafiaron el mandato familiar. No dudamos que son víctimas del terrorismo de Estado y como tales, y con toda nuestra solidaridad y respeto, les abrimos las puertas de nuestra nación. Nada más apropiado para la presentación que tomar algunos pasajes de nosotros desobedientes, en cuyo prólogo leemos: este encuentro de historias desobedientes con la convicción de compartir la memoria, la verdad y la justicia como horizonte democrático, que quienes convivieron con los perpetradores del horror puedan tomar distancia y reconocerse enteras de nuestro pueblo, es una demostración de que la memoria vence al olvido, que la lucha de nuestras y nuestros 30.000 sigue mejor de nosotros. Les deseo un fructífero encuentro. Victoria Montenegro. A renglón seguido ha escrito Analía Kalinek, presidenta de Historias Desobedientes, quien hoy nos acompaña. Entendemos que el surgimiento de un colectivo formado por personas que tienen un vínculo filiatorio con los genocidas es un fenómeno social que se gesta en Argentina para luego hacia Chile y vincularse con Alemania, como consecuencia del recorrido que como sociedad hemos efectuado en materia de derechos humanos. Una vez más, queremos agradecer la lucha incansable y amorosa de tantos años llevada a cabo por una colectividad que perseveró en el camino de la justicia, en la búsqueda de la verdad y en la construcción de la memoria colectiva. Agradecemos a los sobrevivientes del horror y les hijas y familiares y ex detenidos y desaparecidos por sus valiosas palabras y sus testimonios, que nos han permitido, a lo largo de nuestro propio recorrido, buscar la verdad, reconocerla y asumir con posicionamiento ético respecto a ella. Gracias a las madres y a la abuela por marcarnos el camino. Y yo les digo, dándole la bienvenida: gracias desobedientes por aportar a la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos, y los dejo en la dirección y compañía y moderación de la compañera Mabel Navarra. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad organizada por la Comisión de Derechos Humanos, a la que amamos tanto todos los miembros de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Y les agradezco, por supuesto, a las expositoras y expositores que van a hablar de un tema que es tan sensible a todos nosotros. Esto sí que es memoria, verdad y justicia, desde ahora y para siempre. Los expositores y expositoras de esta primera parte son, por supuesto, los hijos e hijas desobedientes, que gracias que existen. Y también los invito para la segunda parte, que se va a desarrollar el próximo día miércoles 11 de noviembre a las 18:30 horas, donde se expondrán distintos temas relacionados con la justicia, con los distintos fueros en estos crímenes de lesa humanidad. Bueno, y ahora voy a invitar a cada una de las personas que va a exponer. En primer lugar, Javier Vaca, miembro de Historias Desobedientes, licenciado y máster en Ciencia Política, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, hijo del suboficial mayor Omar Vaca, Destacamento de Inteligencia del Ejército 121, Rosario. Declaró el 22 de septiembre del 2020 ante el Juzgado Federal de Derechos Humanos de Rosario en la causa del asesinato de Luis Alanis, ocurrida en el año 1976, en el mes de febrero, como testigo. Adelante, por favor. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Agradecer en primera instancia a la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, en especial a Mabel Navarra, quien termina de precederme en la palabra, pero también quiero hacer otros agradecimientos, especialmente con su presencia y con su bondad, y con su ayuda también, porque en esto también me han ayudado mucho a poder estar hoy acá y en estas condiciones y poder hablar como hijo de un genocida y participar ya activamente hace ya un par de años de Historias Desobedientes.
pero quiero agradecer la presencia de Analía y Laura Alanís, por las cuales yo me pude contactar también con parte de la historia, de mi historia familiar. También me han apoyado mucho. Yo he declarado justamente en el juicio que está querellando a Analía Alanís este 22 de septiembre pasado, por eso ahora que la veo acá con nosotros le quiero agradecer su presencia, a ella y a Laura. También quiero agradecer la presencia de mi compañera de vida, Olga, que está acá enfrente, a mi hija Juliana Vaca Ruiz, que está también ante todos conocida por TT, que también participa en el colectivo Historias Desobedientes, es una activa militante también como nieta de genocidas, y me acompaña y discutimos y participamos mucho ahí. Y por último quiero agradecer a un amigo de la vida, a José Bubi Isla, que también está presente, que él estudió conmigo en la Facultad de Ciencia Política, así que le hice la invitación y lo vi, hacía mucho que veía, ni siquiera en cámara, así que me mandaba fotos de sus hijas nomás, por lo que también quiero saludarlo. Bueno, la idea, seguramente mis compañeros irán complementando lo que tengo para decir, o esta declaración, o este acompañamiento, o estas palabras para con ustedes. Nosotros desde el colectivo Historias Desobedientes buscamos dar testimonio a través de una memoria colectiva de lo que sucedió, no solamente en la familia, sino también poder hacer un análisis de lo que sucedió en la sociedad y lo que aún sucede. Es un error, yo mucho tiempo pensé que todo esto de la dictadura militar y de la derecha genocida había concluido en la Argentina, y mi memoria me demostró que no. Mi memoria me apuró a que yo empezara a atar cabos sueltos que tenía en mi cabeza y empezar a armar esta historia y buscar todavía la historia, porque todavía lo estoy haciendo, esto no ha pasado. Yo sigo día a día buscando mi historia familiar y las actividades que tuvo mi padre en el genocidio, inclusive a partir antes del golpe de Estado del 76, porque soy testigo de que en mi casa sucedían cosas antes de esa fecha, mucho antes de esa fecha, algunos años antes, por lo que de alguna manera también lo relaciono con el accionar del destacamento de inteligencia de Ejército en Rosario y su participación en actividades de la AAA. Y lo que buscamos, insisto, por ahí sueno suelto con las cosas porque son muchas cosas que se vienen a la cabeza, pero lo que buscamos desde el colectivo es en nuestra memoria hacer justicia y hablar con la verdad que conocemos, porque estamos convencidos que todavía hay muchas cosas que se pueden decir, que se pueden contar. No todos nosotros dentro del colectivo estamos en estas situaciones, en la posibilidad de recordar, porque muchos éramos muy chicos y no recordamos. Yo en el 76, cuando ocurrió lo de Luis Alanís, que fue por la causa que declaré en septiembre, yo tenía 11 para 12 años, y la conocía a Analía Alanís, a Laura Alanís, que éramos vecinos, tan vecinos éramos que vivíamos creo que a 15, 20 metros de distancia. Que es una de las causas que ahora sé fehacientemente, o de alguna manera siento fehacientemente que mi papá tuvo algo que ver en el asesinato de Luis Alanís, pero aparecen en el camino otros antecedentes y otras causas que empecé a buscar también, relacionadas con el Hospital de Paraná y asesinatos y robos de bebé también ahí, que aparecen en el legajo militar de mi papá, y otras causas que están dando vuelta en Rosario que tienen que ver y tienen relación con los jefes directos de mi papá. Así que, bueno, en líneas generales es eso.
Para empezar a contarles un poco la historia, yo empecé a tener algunas discusiones de este tipo. Ustedes me cortan cuando crean que es necesario. Empecé a tener discusiones con mi papá cuando empecé a estudiar ciencia política, justamente, ¿no? Por allá por el año 86, 87, él estaba prácticamente recién jubilado o retirado del ejército, porque ellos se retiran del ejército, nunca se jubilan, siempre siguen activos. Y en una noticia que salió en la televisión de una casa quinta, la famosa casa quinta de Funes, en donde era un centro de detención clandestina, estaban dando esa noticia, y mi papá, sentados nosotros dos en la mesa, dice, no van a encontrar nada porque quemamos todo. Y ahí empecé a tener realmente cuestionamientos con él. Yo tenía 21, 22 años en ese momento, y empecé a cuestionarle su participación en la dictadura militar, no en el genocidio de la dictadura militar. De todas maneras, recuerden, esto era muy fresco, esto habían pasado 3 años del advenimiento de la democracia en el 83, a finales del 83, así que podríamos tomar 84, 85, 86, 3 años, 4 años, en donde todavía estaba muy latente muchas cosas. Hoy me recordaba un compañero de trabajo que también en esa época estuvo lo de la tablada, la intentona también de la derecha de generar un golpe de Estado, a mi gusto. Por lo tanto, todo esto era un hervidero, Semana Santa, tomábamos la facultad, yo ya estaba militando en el socialismo, cosa que a mi padre primero no le gustaba que estudiara política y menos le gustaba que estuviera militando en el socialismo popular de Santa Fe, que no estamos hablando de extremistas, sino de una socialdemocracia bastante moderada. Pero yo ya estaba participando en política en ese entonces, y también me decía que se le había pasado toda su vida persiguiendo a comunistas y socialistas, y ahora tenía un hijo socialista, y yo le respondí, bueno, ese es tu castigo, haber perseguido a tanta gente inocente, a tanta gente que pensaba en una sociedad mejor, en un país mejor, en otro estilo de vida, en otra forma de relacionarnos entre nosotros, y ese fue su castigo, tener un hijo que de una u otra manera esté en la vereda de enfrente de lo que él pensaba, porque él también reconocía que tenía 30 años de seguridad nacional metida en la cabeza, y formaban parte de otras discusiones que teníamos nosotros, y hasta me llevó intentando ser un informante del destacamento de inteligencia en el año 87, me sentó frente a un oficial para que yo le contara qué es lo que pasaba dentro de la Facultad de Ciencia Política, y me preguntaban por nombres de profesores y material que usaban en la cátedra. Esa era la característica de mi papá, creía que todo el mundo le podía servir a los fines de inteligencia de ejército, y eso ya lo hacía estando retirado de la fuerza, así que si era capaz de hacer eso con un hijo, imaginen lo que era capaz de hacer con una persona, o un militante social, o un estudiante, o un muchacho que estuviera dentro de un gremio que ellos consideraban como comunistas o socialistas. Obviamente todo lo que se enfrentaba o tenía una posición distinta o opinaba de manera distinta, para ellos eran subversivos, comunistas o socialistas. Y quiero hacer referencia justamente a esto de que años antes de la dictadura militar ya en mi casa había movimientos, porque mi papá empezaba a traer armamento que no era oficial, como era la 9 milímetros o la 45, sino que había escopetas caño recortado, había granadas, mi papá traía una picana a mi casa, como si fueran herramientas de trabajo. Entre otras cosas que nosotros después, haciendo memoria y utilizando los pequeños detalles, fuimos dándonos cuenta que esto lo podía hablar con mi hermana mayor, con la que me lleva 4 años, yo soy el menor de 3, así que con la mayor de todas no hablo hace muchos años, pero con la del medio sí empezamos a hacer un reconto de cosas que aparecían en casa, como relojes, ropa, muebles,
que seguramente eran robados de algún operativo, algún allanamiento, de las patotas que armaban entre el destacamento de inteligencia de ejército, la policía y agentes civiles que les servían para sus fines más terribles y más degradantes de la condición humana. Así que bueno, quiero solamente hablar hasta acá, si después seguramente tendrán alguna pregunta o si surge alguna otra cosa, porque me parece interesante también las cosas que tienen que contar mis compañeras y mis compañeros, y darle las gracias nuevamente a esta invitación y darnos la oportunidad de poder contar también nuestras memorias y nuestros recuerdos y ayudarnos también a seguir en esta lucha que estamos convencidos que continúa y que no vamos a cesar hasta que todos aquellos que de una u otra manera participaron en el genocidio en la Argentina sean declarados culpables, como en el caso de mi papá, que ya murió impune, pero la impunidad es para la justicia, para mí no sirve, para mí tengo que seguir buscando y seguir averiguando cuáles fueron las atrocidades que estoy seguro que él, si no las cometió directamente, participó de ella al ser del destacamento de inteligencia, porque todavía en ese destacamento no hay ningún suboficial del ejército y del arma de inteligencia que haya sido encontrado culpable porque se encargaron de robar todos los expedientes en el año 84 del Juzgado Federal de Rosario. Así que estoy seguro que hasta su seudónimo está ahí y que también lo conozco. Hasta acá, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora va a exponer Adriana Britos, integrante de Historias Desobedientes. Se presentó ante la Fiscalía de Córdoba a aportar recuerdos de infancia que podrían ser un aporte a la construcción de la memoria colectiva. Hola, Adriana. No se escucha. Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias al colectivo, gracias a Analía, a Viviana y a todos los compañeros que me han brindado en cada oportunidad una contención impresionante, porque estos recuerdos de infancia surgieron de terapia que yo llevé hace unos años por causa de violencia de género, y ahondando un poco más digamos, en mi niñez, empezaron a surgir estas cosas, recuerdos que fueron floreciendo de pronto, y me fui conectando de a poco con los colectivos, con Historias Desobedientes, con las abuelas, con las madres, y algo dentro mío que pedía por favor participar, quería comentar, quería que saliera a la luz, porque recordé un hecho tremendo que pasó en Córdoba, que fue un viernes, creo que no sé si 2 de julio o 6 de julio del año 76, donde la participación del Comando Radioeléctrico de Córdoba, que se encontraba en la calle Mariano Moreno, creo que el 250, lo que sale en el diario es lo siguiente, que hicieron un allanamiento en la calle Brasil de Córdoba, donde habían hecho estallar unos chicos una bomba de panfletos. Ahí participó el D2. El D2 estaba al lado, pero en el diario no dice que estaba el D2, y dice que fue el Comando Radioeléctrico nada más. Yo recuerdo que mi padre en ese entonces nombró al chico que desaparecieron, el chico y su compañero. Eran menores de edad, menores de 14, 15 años o 15, 16 años tenían ambos. La noticia que circuló en ese momento y hasta la fecha fue que esos chicos fueron acribillados directamente cuando intentaban escapar. El tema es que uno de esos chicos, no sé qué le pasó o dónde estaría, pero el otro chico, que es de apellido muy conocido, estuvo una semana secuestrado y llegó a estar en mi casa, en Parque Liceo, donde vivíamos. La tarea de mi padre, que era un personal jerárquico del D2, llegó a tal punto de ostentación de poder y de uso de poder y abuso,
que él llegó a casa con ese chico secuestrado en el baúl del auto. Llegó vivo y llegó haciendo ostentación de que lo tenía secuestrado en el baúl del auto, y dice y lo nombró, no jode nunca más. Lo tuvimos hace una semana que lo tenemos, lo están buscando por cielo y tierra. Mi mamá y nosotras quisimos salir para saludarlo, a mi padre, ¿no? Y nos dijo, métanse adentro porque si llega a pasar algo o lo llega a escuchar, va a gritar. O sea, el chico estaba vivo en el baúl del auto. Al padre de este chico, también otro conocido, por supuesto el mismo apellido, lo llevaron y lo enterraron camino, creo que para el lado de Altagracia, no estoy segura, creo que para el lado de Altagracia. Pero Parque Liceo queda para el norte, queda exactamente a unos 30 kilómetros, 35 kilómetros de donde. Y entiendo yo que lo han llevado al cuerpo para el lado del norte, puede ser Villa Los Llanos, antes de Jesús María, porque no fueron tan lejos. Recién, como decía el compañero, la ostentación de armamento, de poder, de elementos robados, fuimos testigos todos en mi casa, porque al ser mi padre un personal jerárquico, él hacía las reuniones y las organizaciones de los atracos los hacía en casa, el personal subalterno de él le tenía total devoción y admiración, era un líder, ¿no es cierto? Y hasta miedo le tenían porque llegaban religiosamente a comer asado a las organizaciones, y ahí o bien organizaban o comentaban en qué había consistido la tarea realizada, y a veces ahí mismo en casa se repartían los botines. No eran eran cosas de mucho valor, piedras preciosas, alfombras persas, colecciones de libros de pensadores filosóficos, etc. Bueno, y esta actividad la realizó siempre. Yo recuerdo, ese primer recuerdo que tengo, inclusive hay otros más viejos, pero es desde el año 76 en adelante, inclusive con la llegada de Raúl Alfonsín al poder, que como dijo el compañero fue a fines del 83, la actividad del departamento continuó, porque después siguió habiendo este tipo de actividades por parte del departamento, por lo menos hasta el año 85 u 86, 87, que se retiró mi padre. Yo ya tenía 15 años en esa época. Con tan solo 9 años nos lleva, yo tengo una hermana melliza, nos lleva al medio del monte mi papá, mi mamá aterrorizada. Una de las cosas que él nos hizo fue enseñarnos a usar la ametralladora, una FMK3, que la disparáramos no con ráfagas, sino tiro a tiro. Yo tenía 9 años y usé una ametralladora en medio del monte. Para nosotros era una total aventura, era algo que insoñado, impensado para una criatura, pero no tomamos dimensión de lo que nos estaba pasando, pero a la vez, con toda esta información que recibimos casi permanentemente, él tenía el descaro de amenazarnos a todos. Somos 4 hermanas, de las cuales la única desobediente soy yo, de la familia. Las otras o no se acuerdan, o se niegan a los recuerdos, o se pliegan a que en ese momento él hizo lo que tenía que hacer. Yo soy desobediente, me puse el sello y ya está, ya soy desobediente, no me interesa. ¿Qué estaba por decir? Que llegó a amenazarnos, mi mamá vivió amenazada, ¿no es cierto? Y que si ella abría la boca o decía algo en algún momento, o alguien de la familia se llegaba a enterar, que nos iba a quemar a todas vivas, ¿no? Iba a incendiar la casa con todas adentro, las 5 mujeres adentro, así que mi madre vivió, inclusive hasta después de que se separaron, muy aterrorizado de que él tomara alguna represalia. Él la tenía multada, ¿no es cierto?, de que hablen, y bueno, esa información, mis hermanas se ve que se les quedó muy grabada, pero a mí también, pero me da bronca haberla visto a mi madre pasar por esa situación de violencia tan intramuros, tan patética, tan machista,
ese trato tan verticalista que yo lo viví durante 20 años, que ahora me retiré también de la policía, ese trato tan verticalista en tu propia casa, ¿con qué necesidad aplicás ese mismo rigor con que trataba a las víctimas, ¿no es cierto?, de semejante genocidio que provocó el D2, tratarnos así a su propia familia, que éramos de su sangre? Bueno, no sé qué más contarles, sinceramente tenía mucho para contar y los nervios me han traicionado un poco. Quería contarles también que hubo un civil secuestrado en el año 79-80, esa persona está enterrada todavía, denunciada no como desaparecida, sino como autoexiliado, porque fue un arranque de celos que tuvo mi padre, lo agarraron al tipo y le hicieron pasar como que era un correo del ERP, este señor era diariero, y de apellido Ludueña, y multaron a la familia, la tenían amenazada, y le dijeron, no, dice, este señor se fue a España, y escribieron una carta diciendo que él se había exiliado para proteger a la familia porque estaba siendo correo del ERP, de montoneros, etc. Entonces él, para proteger a su familia, se autoexiliaba y se mantuvo en Europa. Supuestamente era así la historia que le habían dicho. La mujer se tuvo que allanar a esa historia y por supuesto luego se volvió a casar y nunca más nadie habló de eso. Ese señor era un pariente lejano mío y los hijos de él son primos míos. La familia sospechó siempre de que había algo extraño y nunca nos quisieron, y mi padre no le importó. Él, cegado por los celos, por el poder y por la ostentación de armamento que hacía, y dar órdenes a sus subalternos que lo admiraban, lo tenían como un ídolo prácticamente, hacían lo que él le hacía. Lo levantaron ahí en Jofre Norte, lo llevaron al D2, que ya fue, por supuesto funcionaba el D2 en la calle Mariano Moreno 222, y ahí en medio de la golpiza se corrió la venda de los ojos, lo reconoció mi padre y él explicó cómo lo había matado. Luego lo subieron al auto y lo enterraron camino a Montecristo, que ahora hay una fábrica ahí. Supuestamente todos esos recuerdos, esos pensamientos, esa sombra que crecí en la infancia, realmente me marcaron muchísimo, porque cuando caí en la cuenta, cuando una amiga de acá, de este barrio, yo vivo hace poco en este barrio, me dice, Adri, no conozco nada de tu infancia, ¿me podés contar? Y lo que yo tenía para contar era una historia de terror. Posiblemente les recuerden o lo tengan muy presente, quizá la famosa casa de hidráulica, donde fue un centro clandestino de detención. A esa casa de hidráulica se turnaban los del departamento de 2 para ir de vacaciones, y ahí tenían gente secuestrada. Yo vi los pisos rojos que declaran las víctimas, vi los pisos rojos, después cuando leí que los habían levantado me quería morir. Digo yo, deben estar enterrados por ahí cerca, porque no van a llevar semejante cantidad de escombros en los autos. ¿A dónde? Tienen que estar enterrados por ahí cerca los pisos que levantaron, porque tenían tanta sangre, tanta orina y tanta materia fecal, que ya prácticamente había que limpiar mucho. Cada vez que iba alguien se tenía que poner a limpiar porque iba la familia. Nosotros llegamos en una oportunidad, estuvimos 3 días, no sabíamos qué pasaba, sabíamos que ahí había una radio base, nos llamaba la atención de que entraban policías de civil, que había un guardia en la puerta, sí nos parecía raro, pero no preguntábamos. Y hasta que una noche vino mi papá y dijo, nos vamos. Cuando vamos saliendo por la curva, que es toda cercada de unos pinos gigantescos, o sea, no hay forma de ver que alguien entra o salga de ese lugar, entraba otro auto con un secuestrado. Tal vez todo esto les parezca un horror, pero para nosotras era normal, era natural vivir estas situaciones y estas circunstancias que hoy me gritan dentro mío, una familia que busca a su papá, posiblemente encontremos los huesos, posiblemente no. Una mamá que busca a ese hijo de 15 años y tal vez la otra mamá que busca al nene de 14, aunque sea sus restos. Todo eso me grita dentro mío
que tiene que salir, que se tiene que descubrir, que tiene que encontrar, y espero sinceramente de todo corazón que otros compañeros míos, que yo lo he conocido, que han estado en la policía de Córdoba, son hijos de otros represores, que después que todo esto salga a la luz, que por favor yo pediría de alguna manera, o trataría de que se solidaricen, porque ya sus papás no están más, ya han muerto, ya están presos, están por morir. Hagan una obra de bien y encontremos, aunque sea algo para que quede para que la familia respire tranquila de tantos desaparecidos que hubo. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias Adriana. Y ahora va a hablar Pablo Berna. Él es integrante de Historias Desobedientes, abogado, autor del proyecto de ley de reforma de los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal de la Nación, testigo en el juicio contraofensiva Montonera. Pablo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias a la asociación por este encuentro. Yo soy hijo de Julio Alejandro Berna. Él fue un médico militar del ejército, llegó a tener el grado de capitán, que participó en la represión en Campo de Mayo en los años 79 y 80. Él era, su jefe era el apropiador Norberto Atilio Bianco. Y bueno, concretamente, con el correr de los años, fui teniendo cada vez más sospechas por las cosas que escuchaba puertas adentro en mi familia de origen, hasta que en el año 2009 ya no tuve más dudas de que él había participado en el genocidio en nuestro país, pero sin saber cuáles fueron sus acciones, ¿no? Sí sabía que había estado en Campo de Mayo y anteriormente en el batallón Esteban de Luca, hasta que en el 2013 finalmente dentro de la familia se destapa una olla y surge el conocimiento de parte mía de que había participado en los secuestros de los militantes y en los vuelos de la muerte, precisamente inyectando a las víctimas que luego eran arrojadas con vida al río o al mar, ¿no? Y que él viajaba incluso en esos vuelos. Y después, muy poco tiempo después, le cuenta a otro familiar que él participó en el asesinato de 4 militantes que fueron introducidos a un Peugeot 504 rojo. No lo supe en ese momento, sino que me enteré después ese detalle, y que habían sido introducidos a ese vehículo anestesiados con esas mismas anestesias que utilizaban para los vuelos de la muerte, y en Escobar, en Arroyo, fue arrojado el auto al arroyo y así los asesinaron, haciendo que se ahoguen de esa manera, ¿no? Y él ahí había participado inyectando de nuevo estas anestesias. A fin de 2013 denuncié todas estas circunstancias después en el 2013 mismo yo me reúno con él y él me confirma su participación en los secuestros y en los vuelos de la muerte. Y bueno, con toda esta información, a fin de 2013 hice la denuncia en la Secretaría de Derechos Humanos, y esa denuncia fue remitida al Juzgado de Instrucción de San Martín, donde tramita la instrucción de la mega causa Campo de Mayo, ¿no es cierto? Y bueno, en 2017 se forma nuestro colectivo Historias Desobedientes. Yo me integré en una reunión muy grande, muy importante que hubo en los comienzos de Historias Desobedientes, que fue el Día del Padre de ese año. Y al poco tiempo, entre tantas ideas que surgían entre las compañeras y los compañeros, yo les comenté la idea de hacer este proyecto de ley, porque ya en 2013
justo estaba cursando mi último año de abogacía y estaba haciendo la orientación en Derecho Penal, entonces estaba con el Código Procesal Penal en la mano todo el tiempo, y claro, cuando yo vi que tenía la voluntad de llevar eso a la justicia, enseguida veo que el artículo 178 prohíbe la denuncia y el 242 es el que prohíbe la declaración en juicio, ¿no? Estamos hablando de, acá la mayoría deben ser abogados y abogadas, del Código Procesal Penal Levene. Pero el proyecto de ley ya lo presentamos siendo ley el nuevo Código Procesal que ahora se llama federal, pero que no había entrado en vigencia todavía. De cualquier manera, en los juicios de lesa humanidad, en la inmensa mayoría, se aplica el Código Levene. Bueno, la cuestión es que bueno, realizamos esa redacción del proyecto de ley y lo presentamos el 7 de noviembre en el Congreso. Otro suceso que fue muy emocionante y muy importante para mí fue que en el año 2018 fui invitado a presentar y a contar sobre el proyecto de ley en Santiago del Estero, en el encuentro nacional del colectivo Mario Bosch, que es el colectivo que reúne a todos los querellantes en juicios de lesa humanidad del país, y ahí junto con la diputada que nos ayudó tanto en el impulso de este proyecto, que es Fernanda Raberta, junto con ella lo estuvimos presentando ahí. La verdad que fue un momento muy, muy importante en mi vida, porque fue muy, muy emocionante. Después ocurrió que en 2019 fui convocado a declarar en el juicio digamos que es parte del mega causa Campo de Mayo y se lo conoce como contraofensiva montonera. Ahí declaré el 2 de julio del 2019 y pude contar, bueno, un montón de cosas, pero lo más de mayor utilidad para la causa es el hecho que contaba del asesinato de estos 4 militantes dentro de un auto, y que Horacio Mendizábal estuvo internado en Campo de Mayo, la terapia intensiva, que los genocidas le querían salvar la vida, por supuesto luego para sacarle información, pero que no pudieron salvarle la vida porque tenía una bala de un tiro que había recibido que se le había alojado en un pulmón. Esas dos cuestiones son las objetivamente más importantes que pude declarar en la causa y que revelan, digamos, algún dato concreto para la investigación, porque son cosas que conocí por boca de mi padre, ¿no? Lo del automóvil se lo contó a otro familiar y lo de Horacio Mendizábal me lo contó a mí. Después, en 2020, bueno, tuvimos una participación con nuestro colectivo Historias Desobedientes. Yo tuve el orgullo de ser el abogado en esa presentación que hicimos como amicus curia en las salidas transitorias que habían sido otorgadas al padre de Analía, el genocida Eduardo Emilio Alinek. En realidad él fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Y ahí, bueno, la verdad que fue un resultado muy bueno que tuvimos, porque cuando la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal resuelve, tuvo muy en cuenta todo lo que nosotros manifestamos, tanto por escrito como en la audiencia oral, y asimismo las palabras de Analía y las palabras de 2 víctimas, Miguel D'Agostino y Daniel Mercogliano, que también dieron sus palabras en esa audiencia, y los jueces tuvieron en cuenta algo que a mí me sorprendió que ocurriera, que es que lo que estábamos diciendo nosotros en nuestro escrito y en nuestra exposición, una cosa era decirlo, pero después de que yo lo expuse, Analía dio sus palabras y Miguel D'Agostino y Daniel Mercogliano dieron sus palabras, y con las palabras de ellos quedó demostrado, no solo dicho, sino demostrado lo que estábamos diciendo, y el tribunal lo tuvo muy en cuenta eso. Así que bueno, la verdad que fue una gran oportunidad
para expresarnos y para aportar en una pequeña cuota de justicia, ¿no? Y que luego, lo más importante, que estas salidas transitorias fueron dejadas sin efecto. Bueno, no sé si queda tiempo, les cuento algo más. Sí, O cierro, ya no sé. Puede ser 2 minutos más. Bueno, entonces, simplemente los puntos fundamentales de principal apoyo de nuestro proyecto de ley es que esas prohibiciones en realidad entran en las prohibiciones de denunciar y de declarar en juicio para los hijos o familiares en caso de genocidio o de crímenes de lesa humanidad, nacional, incumplimientos internacionales asumidas en materia de derecho internacional de los derechos humanos, respecto de que entrarían incumplimiento de las obligaciones de prevenir, investigar, juzgar y sancionar del Estado, en la medida en que anula o restringe medios o fuentes de prueba o de denuncia, ¿no? Después, el otro punto de apoyo es que en los casos de los hijos y familiares de genocidas que tenemos la voluntad de denunciar o de atestiguar, el vínculo familiar está roto y los fundamentos de esos artículos, que es proteger ese vínculo familiar, no tienen ninguna razón al ser aplicados porque ese vínculo familiar ya está roto. El otro punto es que los familiares de genocidas, una vez que pudimos, o que quisimos, o que pudimos trascender ese mandato de silencio que ha sido impuesto al interior de nuestras familias, encontramos que el Código Procesal nos impone de nuevo, o sea, volvemos a encontrar, una vez que lo trascendimos individualmente, volvemos a encontrar esas prohibiciones en el Código Procesal. La otra cuestión es que como el nombre que llevan estos crímenes es crímenes contra la humanidad, y justamente su nombre viene dado porque afectan a toda la humanidad, y si afectan a toda la humanidad entraría en la excepción de esas prohibiciones que entraríamos dentro del gran conjunto de personas afectadas por esos crímenes, y entenderlo de una forma contraria sería asemejable a dejarnos fuera de la humanidad. Esto, igualmente, entre paréntesis, no implica que nos consideremos víctimas en el sentido común y corriente que se le da a la palabra. Y bueno, lo último, una reflexión que quería compartirles, que los y las militantes de los 60, los 70 y los 80, en toda su lucha y en toda su militancia, por supuesto muchos objetivos no se han logrado, muchos objetivos que tuvieron y por los que lucharon, pero sí se han opuesto y han dado todo por luchar contra una opresión tremenda. Pero a pesar de que muchos objetivos no se han logrado, luego de su lucha el mundo es mejor. Bueno, gracias. No se te escucha, Mabel. Ahí está. Vuelvo, por las dudas. Le agradecí a Pablo, muchísimas gracias. Y ahora Analía Kalinek, integrante de Historias Desobedientes. Fue una de las oradoras a partir de la participación de Historias Desobedientes como amigo del tribunal en la audiencia celebrada el pasado 19 de febrero, en la cual se discutía el otorgamiento de salidas transitorias a su padre, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad por su participación en el circuito atlético Banco Olimpo, circuito ABO. Tenés la palabra. Gracias, Mabel, y bueno, gracias por el espacio, por estar acá, gracias a Pablo, gracias a Adriana, a Javi, bueno, a los compas de Historia Desobediente que también están acá. La verdad que, lo tengo que decir, Mabel es mi vecina de enfrente, y viene siguiendo desde el momento cero, creo que desde el momento -10, el surgimiento de Historias Desobedientes. Y bueno, y me propuso ahora en estos días, a partir de que sigue muy de cerca el tema del proyecto de ley, yo creo que por tu condición de abogada, Mabel, hacer una charla con los compas de la Asociación de Abogados de Cava,
Y bueno, nada, de ahí surgió este encuentro, ¿no? Y me parecía, cuando lo hablaba con Mabel, hablábamos de esto, ¿no? Del valor del testimonio, bueno, y reflexionar un poco sobre cómo arrancamos allá en ese relato que hizo Pablo, ¿no? En Soledad, en ese 2013, cuando Pablo fue solo a la Secretaría de Derechos Humanos y le dijeron que él no podía declarar, que el Código Procesal Penal se lo prohibía, a 2020 presentados como colectivo en una figura de amigos del tribunal, torciendo la mano a una sentencia que le permitía las salidas transitorias a un genocida, ¿no? Digo, ese recorrido lo hicimos como colectivo, lo hicimos como sociedad también. Me parece también muy emblemático y me conmueve mucho escucharla a Adriana. Adriana hace poquito que se sumó al colectivo, y también esto va marcando el nivel de penetración, también de conciencia que va teniendo Historias Desobedientes, porque Adriana hace poco se dio de baja de la policía de Córdoba. O sea, Adriana, hija de un genocida, condenado por genocida, siguiendo muchas veces, ¿no?, los mandatos. Nosotros sabemos que hay muchos hijos de genocidas. Yo tengo 2 hermanas policías, sin ir más lejos, ¿no? Pero esta cuestión del mandato intrafamiliar muchas veces hace que muchos hijos de genocidas estén muy en cantidades muy altas formando parte de estas instituciones. Y la entendía Adriana cuando pensaba en esos compañeros y compañeras de las fuerzas, que ella sabe que son hijos de genocidas, y sabemos que no pueden no saber determinadas cuestiones, como relatos íntimos, como los que contó Javier, como los que refirió Pablo, como los que contó con tanto detalle también Adriana. Esos relatos todavía están en el mundo intrafamiliar. Entonces, nosotros como agrupación también nos proponemos y también nos damos cuenta que tenemos esa misión, ¿no? Esa misión de hacer conciencia, que arrancaron esas locas en la plaza, dando vueltas, y que hoy ya es conciencia social, ¿no? Conciencia social que llega a un alto margen, a un alto porcentaje de la sociedad, pero no al 100%. Yo creo que ese porcentaje cada vez se va agrandando un poco más. Historias Desobedientes es un indicador de eso, ¿no? Los propios familiares de los perpetradores estamos hoy denunciando, estamos hoy parados del lado de la memoria, la verdad y justicia. No todos, no todas, pero esto es algo que hace 3 años no existía, ¿no? Un colectivo de esta naturaleza no existe tampoco en ningún otro lugar del mundo, y siempre decimos en Historias que no por casualidad surge en Argentina, ¿no? El nivel de avance que hemos tenido en materia de derechos humanos no tiene precedente, y eso también es un indicador y es un motivo de orgullo también que tenemos que tener los argentinos y las argentinas. Así que yo dejaría, bueno, esta reflexión, digamos, del camino, del valor del testimonio también, del valor de la construcción y de la memoria colectiva, cómo se construyen estos pequeños relatos, en estos entramados, en estas redes que vamos tejiendo, en estos encuentros. Todo lo que nosotros en Historias Desobedientes podemos aportar, lo vamos haciendo en los canales institucionales que se nos van habilitando. Pablo ha declarado en el juicio contra Ofensiva Montonera, Javier ha sido convocado también como testigo en un juicio en Rosario, Adriana se ha presentado a la Fiscalía de Córdoba para llevar su testimonio. En la medida que se nos habilitan estos canales, nosotros los ocupamos, y si no se nos habilitan, los hacemos públicos igual, para que sirvan, para que ese detalle, para esa piecita de rompecabezas pueda ser recolectada y pueda formar parte de ese gran rompecabezas que es la memoria colectiva. Así que, Mabel, yo habilitaría a algún intercambio, a preguntas, si les parece. Quedamos el tiempo que queda, me parece que va a ser más interesante. Y bueno, agradecer, nuevamente. Muchísimas gracias. Antes que nada está con nosotros el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, a quien le doy la palabra, y después sí habilitaríamos las preguntas que estén en el chat y que nuestra compañera Silvia Guardado va a leer. Gracias. Sí, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por invitarme a esta conferencia, a esta charla, y la verdad no tenía pensado nada. Vine a escuchar nada más, conmovido por los relatos, así que les doy la bienvenida a todos a esta casa, que es la casa de ustedes también, la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, y estamos a disposición para lo que necesiten, y desde luego felicito
al presidente y a todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos que trabajan tanto y también por defender los principios y valores de la asociación. Muchísimas gracias a todos. Juan Pablo. Bueno, lo que había puesto en el chat es si quieren formular preguntas, que pueden levantar la mano por el sistema donde aparecen los participantes, o si no, directamente levantar la mano real. No se escucha. No sé si Javier quería decir algo, pero está silenciado. Ah. A ver. Aprovecho ya que... Sí, por eso, algunos... si nadie pregunta y ustedes quieren ampliar algo de lo que dijeron hasta ahora, sí, me parece interesante porque yo estuve un poquito limitando a la charla. Me parece un poco poder clarificar esto. Yo declaré ante la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Rosario, para ser un poquito más específico, por el asesinato de Luis Horacio Alanís, sí, ocurrido en febrero de 1976, ante el fiscal general Adolfo Viñate. Y bueno, les pedí, hoy a la mañana me respondieron justamente que esta causa se llama, es un sumario de violación a los derechos humanos. El caso de Luis Horacio Alanís, ocurrido el 19 de febrero del 76, sobre homicidio agravado por el concurso de 2 o más personas, y se investigan los hechos padecidos por Luis Horacio Alanís, quien fuera secuestrado de su casa por un grupo armado de personas desconocidas. Esto me lo informó Analía Alanís, que está presente hoy acá con nosotros, y su hermana Laura, que yo les contaba que eran vecinas mías, porque esto sucedió, nosotros vivíamos en un monobloc que tenía 2 escaleras, yo vivía en la escalera número 3, y la familia Alanís vivía en la escalera número 5, ya a 10 metros prácticamente, porque entre escalera y escalera, y con Analía y con Laura, ellas son un poquito más chiquitas que yo, pero éramos muy buenos vecinos, y yo siempre las recordé a ellas muy cuidadas. Y cuando me llamó Analía Alanís, porque había visto un video que yo había presentado, habíamos hecho este año en enero en Rosario, con un diario digital que se llama Rosario Plus, también con un compañero de facultad, Luis Bastús. Analía tuvo la oportunidad de verlo y se contactó conmigo, lo que fue una experiencia muy fuerte, y a partir de ahí nos pusimos a trabajar juntos. Ella me cuenta que había abierto que era querellante en esta causa y que mi papá estaba nombrado. Y fíjense los detalles, ¿no? Ella, y corregime, Analía Alanís, si estás por ahí, recuerdo que me dijiste que vos pensabas que mi papá era un comisario de la policía, y yo le aclaré que no, que era un suboficial del destacamento de inteligencia de ejército. No es un dato menor, porque eso también significa que se van aclarando algunos puntos y la participación del ejército en este tipo de patotas, porque ella recuerda que le patearon la puerta de la casa diciendo que eran de la AAA. Entonces, cuando vamos armando estas pequeñas historias, por mucho o poco que se recuerde, yo recordaba lo que había pasado en esa triste madrugada en donde lo matan al papá de Analía, y donde yo recuerdo haber tenido mucho miedo, y se conmocionó el barrio porque se escucharon muchos tiros. Pude escuchar a Analía y a Laura pidiendo por su papá, que ella me lo recuerda en ese momento, y se me encendió la memoria de lo que ocurrió en ese momento. Así que bueno, inmediatamente le dije a Analía
Alanis y a Laura que contaran conmigo, que contaran con mi testimonio, que todo lo que yo pudiera recordar iba a estar dispuesto. Por eso me llamaron de la Fiscalía de Derechos Humanos de Rosario y pude dar testimonios, entre otros, porque creo que el fiscal quedó en volverse a conectar conmigo porque había algunas otras cosas que yo puedo aportar, porque también mi papá estuvo en San Nicolás, en provincia de Buenos Aires, en el año 80-81, después en el 82 nos volvimos a Rosario. Así que también puedo rebuscar en mi memoria con esas cosas, y me hace muy bien poder estar en contacto con ellos, porque considero que todos estamos buscando justicia para Luis Alanis y para toda su familia, que realmente la pasaron muy mal, y el hecho de sentir que mi padre tuvo que ver con ese daño, con ese destrozo familiar, es realmente muy movilizador y muy conmocionante. Así que bueno, quería agregar eso, justamente porque me parece fundamental que bueno, ahí está Analía, necesita un anfitrión que la desmutee para poder también participar. Y gracias por esto. No, muchas gracias, Javier. Necesitaríamos a Marcelo a ver si la puede desmutear a Analía. Ahí está, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, por empezar, bueno, agradecerle a Javier la invitación, agradecerles el testimonio a cada uno. Sé que no debe haber sido fácil para ninguna y ninguno de ustedes transitar esta situación. Para mí, así como para mis hermanas, yo soy la mayor, somos 3 hermanas, encontrarme con Javier fue realmente muy conmocionante, porque yo había escuchado su apellido de parte de mi mamá. Yo sabía que Vaca había sido el delator de lo que le pasó a mi papá. Entonces fue muy conmocionante, ¿no?, encontrarnos con Javier. Hicimos en su momento una videollamada, nos conocimos y pudimos recuperar también parte de nuestra infancia y poder ubicarnos en ese rol, ¿no? Nosotros éramos niñas y niños que poco entendíamos lo que estaba pasando, ¿no? Yo entendía y acompañaba a mi papá en su militancia, pero en realidad nuestra responsabilidad era nada más que ser niños, porque en algún momento aparece esto de cómo nos podíamos vincular siendo, partiendo de 2 posiciones diferentes en cuanto al origen familiar que teníamos. Bueno, y en realidad fue, así como fue conmocionante, después, como dice Javier, nos pudimos ir nutriendo. Él pudo ser testigo en la causa del asesinato de mi papá, y me parece que esto también tiene que ver con poder armar, que alguien lo puso recién en el chat, el rompecabezas, ¿no? La trama social de este país ha sido arrasada de una manera horrorosa. Yo la escuchaba a Adriana y la verdad que el relato de ella es propiamente un relato del horror. Por eso también tan valioso, y por eso me parece que es tan valioso que cada uno de nosotros, cada una de nosotras pueda ser partícipe de la recomposición de este entramado social tan devastado por el genocidio. Así que nada, solamente contar eso, agradecer que Javier me haya invitado, y bueno, y que obviamente nosotros vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, Analía. Hay bastantes preguntas, así que no sé, Silvia, si querés formularlas. Estás muteada. No. Te tenés que desmutear. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos todos muy conmovidos y sobre todo agradecidos de escucharlos. Tengo acá
una importante cantidad de felicitaciones y agradecimientos, y también tengo algunas preguntas que paso a leer. Una de ellas pregunta, ¿cómo era la relación padre-hijo en términos humanos? Quien quiera. Que en todo caso que vayan contestando cada uno. Javier, por ejemplo, después seguimos con, porque seguramente era distinta. Sí, Claro. Javier. Sí, bueno, justamente la otra vez tuve la oportunidad, también estamos en un proyecto de investigación con la Universidad de Lanús y tenía la posibilidad de aclarar estas cosas, que a no todos los hijos del colectivo Historias Desobedientes nos fue igual con nuestros padres. Yo recuerdo un padre cariñoso, un padre bondadoso, lo que a mi criterio era un padre normal y común y corriente, por lo que la relación era bastante buena. Tuvo estos momentos de violencia psicológica y verbal a partir de mediados del 86, cuando yo empiezo a estudiar política. Después baja, bueno, yo me vengo al sur, yo ahora estoy en Santa Cruz, en Río Gallegos. Baja, digamos, esa relación, porque ya era una relación telefónica o de muchos meses cuando iba de vacaciones a Rosario, a Santa Fe. Pero también había una relación intrafamiliar que era muy paternalista, y no puedo dejarla de lado. Yo soy el menor de 3 hermanos, digamos, tengo 2 hermanas mayores, y soy el más chico, y hasta mi mamá murió hace un par de años, hasta los últimos días en su lecho de muerte seguía diciendo que yo era el favorito, y seguían planteando siempre que yo era el predilecto de la familia por mi condición de varón, y que mi hermana era una estúpida. Entonces, sí, que su posición era casarse y tener hijos y buscarse un buen candidato para seguir con su familia, y que yo era el que debía estudiar. De hecho, fui el único que posteriormente estudió y hizo una carrera universitaria. Él hubiera preferido un abogado o un médico, decía, y no un politólogo, obviamente. Ahora entiendo por qué no lo quería. Que no inhibe una cosa de la otra. Se puede tener conciencia social y estar a favor de los derechos humanos teniendo cualquier profesión. Pero sí recuerdo eso, digo, era conmigo por lo menos, que yo era el varón, era cariñoso y yo lo consideraba un buen padre. Pero en la relación intrafamiliar había mucho paterfamilias, motivado también por mi mamá. Guarda, acá las relaciones intrafamiliares en apoyo entre el padre y la madre. Mi madre también obviamente que apoyaba esa forma de interpretar la familia, si bien por debajo era más amigable y tenía esta condición de ser más mamá y de cuidar más a los chicos de chiquitos, pero esa era la relación. Obviamente creo que yo psicológicamente termino de destrabarme cuando fallece mi papá en el 2005, ¿sí? Yo empiezo a atar cabos y me lleva también un tiempo. Pero al interior de la familia esa era la condición. Él era el que mandaba, él era el que tenía la plata, él era el que ponía la plata sobre la mesa y el que exigía cosas. Mis hermanas eran bastante maltratadas, especialmente en el monobloc 8 estaba la puerta del dormitorio en donde dormíamos los 3, porque teníamos 2 dormitorios, Analia lo debe recordar, y la puerta del dormitorio de nosotros estaba partida por un puñetazo de mi viejo persiguiendo a mis hermanas para pegarle. Y a mí nunca me tocó un pelo. Entonces, eso, en mi caso era así. Y Silvia, que le preguntemos a Analía, después a Pablo y después a Adri. Sí, cómo no. Acá hay otra pregunta que dice, ¿ese colectivo tiene relación con hijos y abuelas? Lo que yo decía era que primero, si te parece, que cada uno cuente brevemente su historia, que fue una pregunta que hicieron, cómo era el vínculo con los padres. Entonces, que se cerrara esa pregunta brevemente y después.
De acuerdo. Analía. Dale. Pensé que era una cada uno. De acuerdo. Dale, Mabel, gracias. Sí, en términos generales no hay un vínculo estereotipo, ¿no? Digamos, tenemos padres perversos que eran tan perversos dentro y fuera de casa, y hay varios ejemplos. Bueno, Adriana más o menos contó algo en esa dirección. Está el testimonio también de Mariana Dopazo, ex hija de Miguel Echecolás, que también ella en sus relatos evidencia eso. Y después tenemos la familia Ingalls, ¿no? Yo me identifico bastante con lo que estaba contando Javier, un padre amoroso que era padre proveedor, ¿no? Nosotras 4 hermanas mujeres, todas muy obedientes, todas escuela católica, bien peinaditas siempre, pero bueno, después aparecieron algunos cuestionamientos y ahí ya empieza, nada, ese padre frente a la desobediencia, ¿no? Al punto que hoy mi padre está haciendo un juicio para declararme indigna y desheredarme. Digo, a ese nivel, ¿no? Un amor que uno puede entender condicionado siempre a una subordinación. Si yo lo pongo después de años de terapia, lo puedo poner algo en, ¿no? Yo viví una relación de mucho afecto con mi papá. Mis recuerdos de infancia son siempre lindos, con mis hermanas, con este papá, de que dentro de casa era un papá protector, un papá amoroso, un papá cariñoso. Y bueno, a medida que fui creciendo, yo creo que fue los juicios el punto de inflexión, y que si no hubiesen existido los juicios, yo nunca hubiese conocido esta faceta de genocida de mi padre. Por eso también el agradecimiento a esa lucha de tantos años, después la materialización en políticas públicas en el gobierno de Néstor Kirchner, donde se pudo poner en evidencia quiénes fueron los responsables de estos crímenes. Y ahí yo me pude enterar que mi papá era responsable de estos crímenes y poder posicionarme al respecto. Pero bueno, es eso, hay como varios estereotipos de padres genocidas, y bueno, y cada uno, no hay un único, y después cada vínculo de cada hijo con ese padre genocida también es distinto. En mi caso fue así, fue Charles Ingalls, la familia Ingalls, hasta que, bueno, ahora no sé qué título ponerle a la película que estoy, pero bueno, es este padre genocida haciéndole un juicio por indigna a la hija desobediente, básicamente. Muchas gracias. Pablo, ¿querés contar algo? Sí, yo respecto de este tema, y como está formulada la pregunta, la relación humanamente siempre fue mala y terminó roto el vínculo, ¿no? Por supuesto. Ahora, mientras existió el vínculo, la relación siendo humanamente mala, como les decía, mi padre tuvo defectos y tuvo virtudes también. Pero yo ¿por qué? ¿Qué defectos, virtudes? Esas cuestiones yo no las comparto públicamente, las reservo porque son temas personales. Eso. Perfecto. Muy bien. Adriana, ¿querés comentar algo más? Está silenciada. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, gracias. Sí, fue, digamos, el traslado de esa actividad represora y genocida que él realizaba, mi padre, ¿no es cierto?, Hugo Brito, realizaba en el D2, lo trasladó absolutamente a casa. Si bien tuvo sus momentos de cariño, de afecto, pero la mayor parte del tiempo estábamos todos con miedo de que se enojara y nos matara a todos. De hecho, le disparó a mi mamá en una oportunidad con una 1125. Mi mamá estaba embarazada y no llegó. Mi mamá tuvo un presentimiento de que al manipular el arma se le podía escapar un tiro, y efectivamente le pegó en el cabezal de la cama, ¿no? Y de ahí, desde ese momento, mi madre estuvo muy atenta y siempre se cuidaba, y en fin, hasta que empezaron a revelarse estas cuestiones, ya que fue tomando estado público a partir de la época del ingreso de la democracia, y nosotros ya más grandes, y llegando a tomar conciencia de esta desnaturalización que había en la familia, que no era una familia normal, a pesar de que para nosotros sí era papá, mamá, escuela católica, como decía Analía recién, nos cuidaban, no nos faltaba nada, pero esas cuestiones que veníamos escuchando y mamando de tanta infancia y viendo, porque además veíamos cosas, ya no eran normales.
en fin, esa era la situación, hasta que después mis padres se separaron y él siguió ejerciendo ese poder, ese patriarcado, aún ya 20 años después de haber estado separado, le tenían miedo a mi mamá, y eso me animó un poco también a rebelarme y a desobedecer. Después me quería adelantar a otra pregunta que habían formulado de por qué el ingreso a la policía. Si quieren le respondo ahora y si no, en otra oportunidad. ¿Podemos pasar a otra pregunta? ¿Te parece bien, Mabel? Sí, sí. Gracias, Adriana. Muchas gracias a todos y todas. Pásame a otra. Claro, la pregunta que antes mencioné es si el colectivo tiene relación con hijos y con abuelas. Bueno, esa si quieres la respondo, pero Adriana estaba leyendo una que se ve que le hacen a ella, porque nosotros mencionamos que Adriana entró a trabajar en la policía. Así que bueno, respondo esta y le damos la palabra a Adriana para que responda a esa pregunta que va dirigida a ella, según veo. La relación con los organismos de derechos humanos, la verdad que ha sido buena desde el principio. Al principio del surgimiento de Historia Desobedientes ha generado mucha expectación y mucho resquemor también, contado después por los propios, por algunas madres como Norita, que nos acompañó en el primer encuentro internacional, y que nos contó, digamos, cómo fue esa conversación entre las madres cuando surge este colectivo, y esa empatía que también sintieron, ¿no? Como decir, bueno, pero ellos están haciendo un esfuerzo. Acuérdense cuando salimos nosotros y nadie nos creía, y decíamos que éramos unas locas, ¿no? Y tuvieron como esa sabiduría las madres, en lo que relata Norita Cortiñas, de bueno, escuchemos a ver lo que tienen que decir. Y bueno, y así fue, ¿no? Tuvieron esa distancia al principio, como de poder ver qué era lo que teníamos que decir, y al escuchar nuestro relato, al escuchar nuestra desobediencia, al ver también nuestras acciones, ¿no? Como una de las primeras fue la presentación del proyecto de ley para poder declarar en juicio, enseguida recibimos como un abrazo y una bienvenida. Con hijos tuvimos no un encuentro institucional, digamos, con lo que es la agrupación Hijos, también sabemos que hay muchas agrupaciones Hijos en distintas provincias y en distintas localidades, y hemos tenido contacto con distintos hijos de desaparecidos, incluso Adriana Brito fue patrocinada por un hijo de desaparecidos en Córdoba cuando va a presentar su testimonio a la Fiscalía, junto con Pablo Berna, y la relación que se va generando y entretejiendo suele ser de afecto, en general. Nos han planteado algunos resquemores, pero lo hemos charlado siempre, hemos podido dialogar, y a medida que nos vamos encontrando en estos espacios, se entretejen estos vínculos. Y después lo más novedoso es la agrupación Nietes. Hay una agrupación nueva que son los Nietes de los desaparecidos, que han conformado un colectivo joven, un colectivo nuevo, donde les hijes, a ver cómo lo digo, porque el lenguaje inclusivo, y encima que es complicado, bueno, serían las hijas y los hijos de los desaparecidos, que tienen entre 8, 9, 10, 11, 12 años a 30 y pico, se están autoconvocando en un colectivo que se llama Nietes, una agrupación con la que ya hemos entrado en contacto y con la que también tenemos mucho que ver, porque en nuestro colectivo también hay muchos nietes de genocidas. Entonces ahí se da una cuestión generacional que me parece que está buenísima. Pero en general ha sido buena la recepción y los encuentros. Hemos tenido encuentros con madres como Norita, con Tati Almeida, algunos chicos de nietos restituidos, de abuelas que están en la comisión directiva de abuelas. Hemos tenido también reuniones y encuentros, ha sido muy provechoso y muy productivo, y nos han manifestado su acompañamiento y su apoyo. No sé si... Porque yo también estoy intrigada de ese relato de Adriana, de por qué entró a la policía, porque es distinto cuando lo cuenta. Entonces nos cuenta Adriana, ¿sí? Sí. Bueno, entré en la policía casi a los 30 años, buscando, ya con total conocimiento de que todo esto estaba causando bastante ruido, y buscando respuestas. En realidad no encontré muchas respuestas, pero sí encontré gente igual que yo,
que se callaba porque su papá era el jefe de, porque estaba vivo, porque ahora este compañero era jefe de un área y su papá estaba preso por la causa de las causas que fueron enjuiciadas. Y cuando yo quería mencionar algo de este tema, me decían, está bien, no te hagas problema, hablamos en otro momento. Me di cuenta de que están como condicionados, no van a hablar porque están en función todavía. No solamente que están en función, descubrí que siguen teniendo los mismos lineamientos y los mismos pensamientos que traen de sus padres. Ellos mismos, mis compañeros, que han sido personal jerárquico en este momento, tienen lineamientos de conducta parecidos a los que tenían nuestros padres. De hecho, yo en el año 2005, por ejemplo, 2010, un jefe llegó a decir en una división donde yo trabajaba en antisecuestros, llegó a decir, esto no es democracia, esto es dictadura, se hace lo que yo digo. Y no solamente con la palabra, sino a hacer cosas que realmente estaban muy mal y que, bueno, después fueron descubiertas. Yo salí corriendo de ahí, de esa división, y me fui a otra, pedí auxilio a otro lado, a otro conocido que tenía, y le digo, sacame urgente de acá, porque esto es una papa caliente. Gracias a Dios pude salir de esa división, y bueno, me fui escindiendo un poco y ya buscando retirarme, y sinceramente la búsqueda de verdad y de justicia creo que va a llevar mucho más tiempo de lo que pensamos. Si hablamos de las personas que están integrando en este momento la fuerza y que son hijos de represores y de genocidas, todavía no van a hablar. Perfecto. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias. Quería saber si había alguna otra pregunta, porque ya estamos sobre la hora, a las 20 horas se cierra esta reunión, entonces no sé si había alguna pregunta. Creo que había alguna pregunta de Héctor Rodríguez, me parece. Sí, hay una que dice, ¿en qué estadio parlamentario se encuentra el proyecto? ¿Y por cuál de las cámaras ingresó? Esa pregunta es para Pablo, ¿no? Ingresó por diputados. Ingresó por diputados y en 2019 Fernanda Raberta, junto con la firma de otros diputados y diputadas, la volvió a presentar porque había habido el estado parlamentario de la que había presentado, también con la firma de muchos diputados y diputadas, a fines de 2017. Nosotros la presentamos como particulares, pero como la presentamos a fin de 2017, según el reglamento del Congreso, cuando ingresa por particulares, a fin de ese mismo ciclo parlamentario, ya perdía vigencia. Entonces, un poquito después, tomando nuestras palabras y haciendo referencia a que el proyecto es de nuestro colectivo, la presentaron los diputados y las diputadas. Y entonces estuvo en estado parlamentario, en la Comisión de Legislación Penal, durante ese poquito tiempo de 2017, 2018 también, después por impulso del movimiento Evita, tuvo una votación en diputados para dar una moción de preferencia, que significa que debían darle preferencia en el tratamiento. Más allá de eso, y el voto mayoritario del Congreso, no se le dio tratamiento, y después en 2019 lo volvieron a presentar y creo que ahora a fin de año va a perder estado de nuevo, algo así. Perfecto, muchas gracias. No sé si Héctor quiere decir algo, si no ya tendríamos que estar finalizando. Héctor, ¿querés comentar algo? No. Me parece que no. ¿No, Silvia? Bueno, quisiera comentar que hay muchos agradecimientos y felicitaciones. Esperen que quiero reactivarle. Silvana quería decir algo. Héctor, te podés desmutear ahí. Ahora, ahí está. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Quien preguntó lo del Estado parlamentario era yo, porque hasta hace poco tiempo tuve oportunidad de trabajar en el Congreso y tuve oportunidad también de leer el texto del proyecto, y creo que los compañeros van a compartir, no es que lo hemos hablado antes, pero seguramente los compañeros y compañeras van a compartir. Quería ponernos a disposición, porque es altamente probable que quienes no tengan
demasiado interés en colaborar, en que este proyecto avance, le formulen objeciones constitucionales. Ustedes saben que siempre está la posibilidad concreta de aplicación de determinados principios de un modo o de otro, de acuerdo a qué lado de la vereda estamos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que si en algún momento necesitan realizar interconsultas o concurrir a nuestra comisión, que cada 15 días nos reunimos los lunes al mediodía, en fin, ponernos a disposición como Comisión de Derechos Humanos de la ABA, no pedir la autorización del presidente que está por ahí, Carlos López de Belva, pero me imagino que la tengo de hecho porque debe ser partidario de esa misma postura. Así que bueno, nada más eso, un saludo a todos, muy agradecido, sinceramente muy conmovido. Acá celebro que mi hija me acaba de acompañar su ejemplar porque me preguntó, quería que la llevara a la casa de la hermana y le dije, estoy ocupado, y me dijo, ¿en qué? Y digo, con historias desobedientes. Espera que te traigo mi libro, me dijo. Y acá está, ¿no? Las chicas también militan en estas cosas. Así que bueno, saludos a todos y felicitaciones, la verdad. Muchas gracias por el material que nos han dado. Gracias. Decía que tenemos muchas felicitaciones y agradecimientos. Quisiera destacar, entre ellos, que Juan Navarro, que es el vicepresidente del Colegio de Abogados de Morón, además de felicitar, se pone para ayudar en lo que haga falta y pueda ser útil. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Navarro y por supuesto a todos los y a todas las expositoras. A vos, Analia, te cuesta el todo, a veces cuando se mezclan mucho. Yo estoy ahora manejándome muy bien con todas y todos. Fue un lujo estar con ustedes realmente. Esperemos que pronto podamos hacer alguna otra reunión, alguna otra actividad. Si bien el próximo jueves tenemos respecto del tema de la justicia y los crímenes de lesa humanidad, pero que se pueda repetir a lo mejor con algunas novedades que haya, y muy bueno todo. Muchísimas gracias nuevamente y espero que nos veamos aparte del próximo jueves en otras reuniones. Y lo gracias, que dijo, Mabel. Sí. Un chivo cortito. El miércoles que viene va a estar Pablo Yonto, que nos acompaña desde el origen del colectivo, incluso estuvo impulsando y acompañando muy de cerca al proyecto de Historias Desobedientes, cuyo autor es Pablo. Va a estar Cristina Hendrich Monserrat, que es mi abogada en el juicio que me está haciendo mi papá para declararme indigna, para también socializar eso, que es del fuero civil. Y va a estar Ana Pipi Oberlin, que es fiscal en juicios de lesa, y que también ella es hija de desaparecidos y también acompaña, digamos, de cerca el recorrido que vamos haciendo de Historias Desobedientes, y también tiene cosas para contar sobre historias. Así que va a estar bueno, me parece, seguir trabajando este tema el miércoles que viene, y va a ser una mirada más externa, no tan de adentro del colectivo, sino la mirada más desde afuera de cómo incide, digamos, el surgimiento de este colectivo a nivel social y dentro de los distintos fueros en la justicia. Así que bueno, nada, eso, y agradecer una vez más. Perfecto. Y por si yo dije jueves, porque algo me escribió Adriana, es el miércoles 11, 18 y 30. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias.